Los ovnis nazi. Si hay un tema que ha despertado mi interés en los años que tengo de estudiar historia militar, son los ovnis nazi. Aunque hay pocas fotos, hay muchos testimonios y todos sabemos que los avances tecnológicos de los alemanes causaron una revolución tecnológica. De hecho, los estadounidenses y los rusos capturaron científicos alemanes y estos impulsaron invenciones conocidas y otras que no se conocen hasta el día de hoy. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido 2 veces por semana. Ahora, a lo que venimos. En ufología, la teoría de la conspiración, la ciencia ficción y las historias, reclamos o historias de cómics han circulado vinculando los ovnis a la Alemania nazi. Las teorías alemanas describen intentos supuestamente exitosos de desarrollar aeronaves espaciales avanzadas antes y durante la Segunda Guerra Mundial y afirman aún más la supervivencia de estas naves de la posguerra en bases secretas subterráneas en América del Sur, Estados Unidos y hasta la Antártida. Las cuentas aparecen ya en 1950, probablemente inspiradas por el desarrollo histórico alemán de motores especializados como el Repulsin de Victor Schauberger en la época de la Segunda Guerra Mundial. Los elementos de estas afirmaciones se han incorporado ampliamente en varias obras de medios ficticios y supuestamente no ficticios, incluidos videojuegos y documentales, a menudo mezclados con información más justificada. Los cazadores de ovnis han afirmado que el ejército de Estados Unidos encubrió un accidente de ovnis en el infame incidente de Roswell hace 7 décadas, pero ahora los investigadores alemanes afirman que la verdad es que el gobierno de los Estados Unidos estaba experimentando con tecnología súper avanzada capturada de los nazis. El incidente de Roswell tuvo lugar en la ciudad del mismo nombre en Nuevo México el 8 de julio de 1947. Inicialmente se pensó que una explosión fue el aterrizaje forzoso de un platillo volador, pero las autoridades militares dijeron más tarde que era un globo meteorológico caído. Con los años, los teóricos de la conspiración han insistido que el ejército estaba encubriendo una visita extraterrestre. Pero un documental titulado OVNIs en el Tercer Reich afirma que la verdad era aún más extraña e involucraba pruebas de la tecnología nazi que aún es demasiado secreta para revelar. El incidente que afirman estaba relacionado con la prueba de la campana o Bell, un avión de color de cobre de 3 metros de diámetro cuyo núcleo era una unidad de propulsión que utilizaba partículas eléctricas. La tecnología fue el pináculo del impulso de Adolf Hitler para dominar el mundo a través de tecnología militar innovadora. La verdad sobre Roswell habría sido condenatoria para el presidente Eisenhower, a pesar de que la investigación alemana formó la columna vertebral del programa espacial estadounidense de los años 50 y 60. El ingeniero alemán Georg Klein afirmó que tales diseños se habían desarrollado durante el Tercer Reich. Klein, quien pasó a tener una distinguida carrera de posguerra como ingeniero aeronáutico, dijo: "No me considero un chiflado o excéntrico, o alguien dado a las fantasías. Esto es lo que vi con mis propios ojos, un ovni nazi". Los equipos de bombarderos británicos y estadounidenses que se lanzaron libremente en los cielos sobre la Alemania al final de la guerra para entregar sus cargas letales también informaron avistamientos extraños sobre el territorio enemigo. Ahora se cree que fueron vuelos de prueba de la famosa campana. El programa explora la posibilidad de que el incidente de Roswell también haya podido ser el accidente de otro platillo volador de la era nazi conocido como el modelo Schriever-Habermohl. Rudolf Schriever era ingeniero y piloto de pruebas y Otto Habermohl, un ingeniero. Este proyecto se centró en Praga entre 1941 y 1943, pero los planes se llevaron a Estados Unidos al final de la guerra. Inicialmente un proyecto de la Luftwaffe finalmente cayó bajo los auspicios del ministro de Armamentos Albert Speer, antes de ser tomado nuevamente en 1944 por Kammler. Los investigadores afirman que la nave fue precursora del Style Fighter de hoy. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania lideró el mundo en tecnología de cohetes e hizo llover cientos de miles guiados con los modelos V1 y V2 en Londres. Sus expertos en cohetes fueron llevados a Estados Unidos al final de la guerra para darle a estos una ventaja sobre la Unión Soviética en tecnología de cohetes. Al parecer,
Uno de ellos era el general de la SS Hans Kammler, quien fue jefe de proyectos de construcción y defensa en el Tercer Reich. Como tal, planteó las fábricas de trabajo forzado en Auschwitz y las plantas secretas de cohetes V2 dentro de Alemania. El documental alemán se basa en una gran riqueza de material de archivos. Uno de los expertos es Igor Witkowski, un ex periodista e historiador polaco de tecnología militar y aeroespacial. En su libro Prawda o Wunderwaffe, en 2000, escribió extensamente sobre el arte en forma de campana que estaban creando los nazis y que Hitler quería los mejores científicos e ingenieros a su disposición. Testigos presenciales, capturados por los aliados después de la Segunda Guerra Mundial, afirmaron haber visto volar el platillo volador producido en Praga en varias ocasiones. Joseph Andreas Ebb, un ingeniero que se desempeñó como consultor del proyecto Schreiber Havermol, afirmó que se construyeron 15 prototipos en total. Describió cómo una cabina central rodeaba de aletas giratorias ajustables en forma de círculo. Los alaves se mantendrían unidos por una banda en el borde exterior del dispositivo con forma de rueda. El paso de las paletas se pudo ajustar de modo que durante el despliegue se generó más elevación al aumentar su ángulo desde una configuración más horizontal. El vuelo nivelado, el ángulo se ajustaría a un ángulo más pequeño, similar a la forma en que funcionan los rotores de los helicópteros. Las paletas de las alas debían ser puestas en rotación por pequeños cohetes colocados alrededor del borde como un molinete. Una vez que la velocidad de rotación era suficiente, se lograba el despegue. Después de que la nave se había elevado a cierta altura, se encendían jets o cohetes horizontales. Después de esto, las hojas de las alas podían rotar libremente a medida que el platillo avanza como en un autogiroscopio. Este último testimonio me recuerda a la cantidad de prototipos creados por la Fuerza Aérea estadounidense con diseños similares, los cuales no resultaron exitosos. Pero este es uno de los testimonios y uno de los proyectos. Como lo mencioné anteriormente, la campana supuestamente tenía un motor basado en partículas eléctricas. La primera referencia no ficticia sobre los platos voladores nazi parece ser una serie de textos del experto en turbinas italiano Giuseppe Veluso. La semana siguiente, el científico alemán Rudolf Schreiber admitió haber desarrollado platillos voladores durante el periodo nazi. El ingeniero aeronáutico Roy Fedden remarcó que la única máquina capaz de aprovechar las capacidades atribuidas a los platos voladores era aquella diseñada por los alemanes cerca del final de la guerra. Fedden agregó también que los alemanes estaban trabajando en proyectos aeronáuticos muy inusuales, aunque no habló mucho más del asunto. Estos mitos fueron probablemente inspirados por el histórico desarrollo alemán del avión de reacción Messerschmitt M262, el misil dirigido V1 y el misil balístico V2. Hay una operación revelada no hace mucho tiempo llamada High Jump, de la cual no muchos conocen y la encontré muy interesante. Les presento un extracto y me interesaría saber qué piensan. A finales de la década de 1930, Alemania dedicó recursos sustanciales para explorar la Antártida. En 1943, el gran almirante alemán Dönitz proclamó con orgullo: la flota submarina alemana se enorgullece de haber construido para el Führer en otra parte del mundo una tierra de Shangri-La, una fortaleza inexpugnable. Durante la expedición de 1938 al 39, los alemanes afirmaron encontrar lagos sin hielo, con agua tibia y vegetación circundante. Los alemanes llamaron a su nueva colonia antártica Neuschwabenland. Hubo informes de que cuando los nazis se enfrentaron a la derrota, algunos científicos escaparon en submarinos llenos de mercurio para dirigirse a su fortaleza antártica. Dos de los barcos tuvieron dificultades mecánicas y se rindieron en Argentina. Un submarino naufragó en Indonesia y otro se hundió en un fiordo noruego. Nunca se encontraron una gran cantidad de submarinos. ¿Podrían haber llegado a su destino en la Antártida? ¿Tenía Alemania más recursos de los que creían los aliados? ¿De dónde vino el mercurio y para qué pensaban usarlo los alemanes? Incluso mientras disfrutaban de la gloria de la victoria, los aliados tenían sospechas de que algo andaba mal. En respuesta a los interrogatorios, algunos alemanes revelaron que había una base secreta alemana en la Antártida. El gobierno estadounidense decidió
enviar al famoso almirante Richard Byrd para investigar la preocupación de que todavía podía haber armas escondidas en algún lugar secreto. A fines del verano de 1946, Byrd se dirigió a la Antártida con 4.700 militares, junto con barcos de apoyo naval. Tenían al menos un portaaviones cuando se embarcaron en la Fuerza de Tarea 68, apodada Operación High Jump. La expedición tuvo varios meses para completar su misión, pero terminó después de solo 8 semanas debido a fuertes bajas. De camino a su destino, Byrd y su tripulación informaron haber experimentado una fuerza misteriosa de ovnis que destruyó varios de sus aviones y barcos y mató a varios miembros de la tripulación. Fue este quizás el primer incidente histórico conocido que involucró una batalla entre las fuerzas navales de Estados Unidos y una fuerza ovni desconocida estacionada en la Antártida. Byrd continuó. Encontró el Neuschwabenland, que presentaba cavernas subterráneas que fluían con agua tibia y signos de vegetación. Pero él y sus hombres no podían quedarse mucho tiempo ni podían hacer ninguna exploración importante. Fueron bombardeados continuamente por aviones y obligados a irse. ¿Acaso habían encontrado un escondite de posguerra para los nazis que habían podido escapar? En su camino a casa, Byrd y su grupo se detuvieron brevemente en Santiago de Chile, donde Byrd fue entrevistado mientras aún se encontraba a bordo del barco de comando de la expedición. Byrd advirtió que aunque no estaba tratando de asustar a nadie, tenía claro que sí había una nueva guerra. Estados Unidos podría enfrentar ataques a través de aviones que sobrevolaban uno o ambos polos. Señaló que con velocidad fantástica con la que el mundo se está reduciendo, Estados Unidos ya no estaría a salvo. Después de esta entrevista, Byrd rara vez habló sobre su experiencia en la operación High Jump. En 2006, un informe de inteligencia ruso incluyó el testimonio de 2 marines de la Marina de los Estados Unidos que habían estado en la expedición de la operación High Jump del almirante Byrd. Ambos marinos relataron haber visto ovnis brillantes iluminados aparecer dramáticamente fuera del océano. Los vieron volar hacia el cielo y desaparecer. Las tropas dispararon contra los ovnis, pero los ovnis nunca respondieron. Algunos en la expedición concluyeron que los ovnis tenían la misión de disuadirlos y enviarlos lejos, no dañarlos. ¿Fueron los ovnis encontrados por el almirante Byrd protegiendo a los nazis escondidos en la Antártida? Hay mucho más que aprender y ciertamente es muy interesante. Estados Unidos reconoció que Alemania tenía tecnología que podía ser útil para los Estados Unidos. Como resultado, el general Patton capturó fábricas alemanas en Silesia que albergaban tecnología y armas patentadas. Hubo pruebas sustanciales de que Alemania estaba trabajando en aviones circulares que podían funcionar no solo en la atmósfera de la Tierra, sino también fuera de ella. Parecía obvio que los alemanes tenían tecnología y los científicos, pero no los recursos como el petróleo, la electricidad y las instalaciones necesarias para producir un avión tan avanzado. Por esta razón, los Estados Unidos intentaron sacar a los científicos de Alemania y llevarlos a Estados Unidos. El programa tenía un nombre clave: Operación Paperclip. Los científicos que se especializaron en aerodinámica, cohetería y armas químicas fueron de particular interés. Fueron reubicados en silencio y en secreto dentro de los Estados Unidos sin pasar por el estricto proceso de aprobación del Departamento de Estado. El más notable entre ellos fue Wernher von Braun. Antes y durante la guerra, von Braun fue el jefe del programa de desarrollo de cohetes de los alemanes. Después de llegar a los Estados Unidos a través de la operación Paperclip, se convirtió en un ciudadano naturalizado y finalmente se convirtió en el director de la Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio, NASA, de los Estados Unidos. Se le considera el padre del programa espacial estadounidense. Otro científico importante del cual tal vez no conozcan mucho fue Victor Schauberger, quien fue un físico e inventor austriaco que saltó a la fama en la Alemania nazi. Era ampliamente conocido por sus experimentos de vórtice, luego desarrolló turbinas que podrían crear propulsión antigravedad, según se supone. En 1939, Hitler convocó a Schauberger a Berlín para una reunión. Al principio, Hitler saludó calurosamente a Schauberger y le dijo que convocó a la reunión para discutir el trabajo de Schauberger.
Sin embargo, la reunión duró aproximadamente 11 horas antes de que Schauberger pudiera irse. En 1943, Schauberger tenía 58 años y sufría heridas de guerra. Aún así, fue reclutado por la Waffen-SS alemán y puesto bajo el control directo de Heinrich Himmler. Himmler obligó a Schauberger a investigar y desarrollar una nueva arma secreta y amenazó con terminar su vida si no cooperaba. Schauberger fue alojado en Schloss Schönbrunn para que los ingenieros encarcelados cerca pudieran ayudarlo con su trabajo. Schauberger no fue fácil de empujar. A pesar de recibir amenazas de muerte, se negó a trabajar a menos que pudiera seleccionar personalmente a los ingenieros para formar parte de su equipo. Exigió además que sus ingenieros se vistieran adecuadamente con ropa de civil, se les diera comida adecuada y se les alojara en alojamientos civiles. Argumentó que si sus trabajadores temían por sus vidas, sofocaría su creatividad y los haría improductivos. Sorprendentemente, la SS aceptó su demanda. Eligió aproximadamente 30 ingenieros cuando reunió a su grupo por primera vez. Les dio una conferencia sobre lo importante que era para ellos trabajar duro y no tratar de escapar. Les dijo que si alguno de ellos intentaba escapar, él mismo enfrentaría la ejecución. Hicieron lo que Schauberger les dijo que hicieran y desarrollaron 2 máquinas. Al final de la guerra, los aliados confiscaron la información de alto secreto, ocultando para siempre esta tecnología del público. ¿Qué piensan ustedes? Me encantaría saber. Yo en lo personal pienso que el complot es infinito y tal vez en años próximos alguna información adicional pueda salir al público que nos vaya a sorprender a todos. Ningún grupo de investigadores ha podido confirmar al 100% lo mencionado, pero es realmente interesante y ha despertado mis ganas de seguir investigando. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo, y si quieres que siga con mi investigación, déjamelo saber. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estén. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.